Saludos miembros de Tu Mecánico Personal, mi nombre es Hernando Valecillos y hoy damos inicio a este estudio, a este análisis que vamos a realizar al sensor TPS. Medir un sensor, cualquier sensor, es muy sencillo, pues solo basta con saber utilizar el instrumento de medición. En este caso, bastaría con saber utilizar el multímetro digital para poder medir el voltaje, que es la señal que nos va a enviar el sensor a la computadora. La esencia de realizar análisis y diagnóstico está en qué vamos a hacer nosotros, qué análisis, qué interpretación vamos a realizar nosotros de ese voltaje que estamos consiguiendo o que estamos verificando o que estamos comprobando de ese sensor TPS. Importante, ya que nosotros sabemos que la computadora constantemente nos está trabajando a través de estrategias y que a partir de ese voltaje que le envía el sensor TPS a la computadora, ella va a trabajar o a aplicar sus estrategias. Entonces, hay un refrán muy conocido y que aplica perfectamente al momento de realizar mediciones y comprobaciones a los sensores, que es que lo que se puede ver, se puede medir. Lo que se puede medir, se puede analizar. Y lo que se puede analizar, se puede resolver. Es decir, que si nosotros esa señal de voltaje la sabemos graficar, la sabemos analizar, allí nosotros podemos ya realizar diagnósticos de forma eficaz. Seguimos avanzando hacia nuestra meta, que es ser especialistas en diagnóstico electrónico automotriz. Importante ya a partir de hoy, a partir de este instante, aplicar todos esos conocimientos que tenemos y todos esos conocimientos que hemos aprendido en nuestro programa de capacitación para así poder, el mismo estudio que le vamos a realizar a este sensor, se lo vamos a realizar a todos los sensores, a todos los actuadores, para así ya comenzar a realizar diagnósticos eficaces. Como sabemos, el sensor TPS no es más que un sensor de tipo potenciómetro que me va a transformar la señal del grado de apertura de la mariposa del cuerpo de aceleración. Esa apertura nos la va a transformar en un voltaje y nos los va a enviar a la computadora. La computadora, dependiendo de este voltaje, va a aplicar sus estrategias. Sabemos que aplicará ciertas estrategias si está en aceleración, ciertas estrategias si está en desaceleración y ciertas estrategias si se encuentra en ralentí. Ella va a saber cuándo estará en aceleración, ralentí o desaceleración según el voltaje que ese sensor TPS le envíe. También sabemos de que el sensor TPS es tomado en cuenta para activar ciertos actuadores. En el caso es tomado en cuenta para desacoplar el compresor del aire acondicionado, es tomado en cuenta para abrir y cerrar la válvula IAC, es tomado en cuenta para realizar los cambios en las transmisiones automáticas. También sabemos de que la computadora, al detectar a través de un voltaje o de un grado de apertura de ese cuerpo de aceleración, determina que el sensor TPS está descalibrado, puede incluso entrar en modo de emergencia, como lo es cortar el pulso de los inyectores, etc. Entonces, todo ese análisis, todo ese conocimiento que hemos adquirido hasta ahora, debemos ponerlo en práctica a la hora de realizar un estudio integral de lo que es el sensor TPS. ¿Qué esperamos encontrar a la hora de hacer mediciones y comprobaciones a un sensor TPS? Sencillo, a la hora de realizar unas mediciones y comprobaciones a un sensor TPS, esperamos sencillamente encontrar tres tipos de voltajes, así como realizar una interpretación a su gráfica, a la gráfica de funcionamiento del sensor. Comencemos midiendo el sensor TPS. Para medir el sensor TPS es muy sencillo. Vamos a utilizar la misma fórmula que al realizar mediciones a cualquier tipo de sensor. Es decir, si nosotros tenemos el multímetro digital, ¿correcto?, con su perilla de funciones, esa perilla de funciones nosotros la debemos de colocar en voltaje directo, específicamente en la escala de 20 voltios, ya que vamos a trabajar
con voltaje de batería. ¿Correcto? Sabemos que voltaje de batería es aproximadamente 12.6 voltios, puede subir con el auto en encendido, etc. Es decir, que para medir cualquier tipo de sensor, y en este caso en particular el sensor TPS, nosotros simplemente debemos de colocar el multímetro en la escala de 20 voltios directos. ¿Correcto? Tenemos nuestra batería del auto, ¿correcto? Con sus dos polos, un polo negativo y un polo positivo. Como les he recalcado, nosotros vamos a tratar, particularmente lo recomiendo, de siempre utilizar las mediciones tomadas directamente de la batería. Y sabemos que el sensor TPS es un sensor de 3 cables. Aquí tendríamos los 3 cables del sensor TPS. ¿Cómo realizaríamos las mediciones? Muy sencillo. Uno de las pinzas de multímetro que está colocada en CON, en nuestro orificio CON, que es el que corresponde a tierra, lo vamos a mantener en contacto con el borne negativo de la batería. Y el borne y la pinza roja, que corresponde al orificio de salida de voltaje, con esa pinza es que nosotros vamos a hacer contacto con los 3 cables del sensor. Concluimos o resumimos que para medir este sensor y cualquier sensor, el multímetro digital lo vamos a colocar en voltaje directo en escala de 20 voltios. La pinza negra la mantenemos en contacto con el borne negativo de la batería y la pinza roja es con la que vamos a hacer contacto en los 3 cables del sensor TPS. Ahora, ¿qué voltajes debemos conseguir a la hora de realizar la lectura, las mediciones y las comprobaciones al sensor TPS? Importante saber de forma inmediata que a nosotros medir un sensor TPS esperamos conseguir 3 lecturas. Esperamos conseguir un voltaje de referencia, esperamos conseguir un voltaje o tierra o ground y esperamos conseguir un voltaje de señal. ¿Correcto? Como sabemos, el voltaje de referencia generalmente son 5 voltios. La tierra, como sabemos, debe ser menor a 100 milivoltios y el voltaje de señal, que es el rango de operación del sensor. Esto es los 3 voltajes que nosotros esperamos conseguir al realizar una medición a un sensor TPS. Ahora bien, importante sería o ideal sería que nosotros tuviéramos el diagrama eléctrico del sensor TPS, ya que así nosotros conoceríamos a ciencia cierta qué voltaje vamos a conseguir en cada uno de los pines del sensor. También el tener el diagrama eléctrico nos va a permitir a nosotros realizar o diseñar lo que es la carta de diagnóstico. De manera que al nosotros ver el tema de diagramas eléctricos, siguiente, vamos ya a llevar este tema del sensor TPS, como nosotros todos los temas los relacionamos, y lo vamos a realizar una carta de diagnóstico al sensor TPS. Esto será en la próxima clase de diagramas eléctricos. Pero si nosotros no tenemos el diagrama eléctrico del auto en específico que estamos realizando el estudio, igualmente nosotros podríamos realizar las comprobaciones y las mediciones del sensor siempre que conozcamos o que sepamos que vamos a conseguir estos 3 voltajes a realizar las mediciones. Sencillo, si nosotros tocamos, suponiendo que el pin número 1 es el voltaje de referencia, a nosotros realizar esta medición, como ya hemos estudiado, colocando el multímetro en voltaje directo en escala de 20 voltios, la pinza negativa al borne negativo de la batería y con la pinza roja tocamos o realizamos la medición en el cable 1, en el pin 1 del sensor. Allí vamos o deberíamos ver aproximadamente 5 voltios, bien sea 5 voltios en específico o 4.7 voltios o 5.1 voltios, muy aproximado a un voltaje de 5 voltios. Eso es lo que deberíamos ver al tocar el pin 1 del sensor. Para buscar la tierra haríamos exactamente lo mismo, suponiendo que el pin 2 corresponde a la tierra.
a nosotros tocar este pin, ¿correcto? Deberíamos obtener un valor aproximado menor a 100 milivoltios. Esto nos indicaría que hay una buena tierra. Otra forma de buscar la tierra sería este cable rojo, lo colocaríamos en el borne positivo, y el cable negativo, el cable negro del multímetro, tocaríamos el pin número 2 del conector, y allí nosotros obtendríamos 12 voltios o voltaje de batería. Esto también sería una forma de comprobar o de conseguir la tierra en el sensor TPS. Y nos restaría por buscar el voltaje o el rango de operación, la señal del sensor TPS. ¿Cómo la conseguimos? Sencillo, como hemos venido estudiando, la pinza negra del multímetro la vamos a colocar al borne negativo de la batería, y la pinza roja, con la pinza roja vamos a tocar el cable número 3 del sensor. Allí nosotros obtendríamos un voltaje. Ese voltaje que nosotros consigamos, ojo, todas las mediciones del sensor TPS, y para cualquier sensor, pero en este caso que estamos estudiando TPS, debemos tomar dos consideraciones. Una, toda señal, toda medición y comprobación debe de realizarse en coeo, es decir, con el switch pasado. Y el otro factor que debemos tomar en cuenta es que debemos tomar todas las mediciones en una temperatura normal de operación. Es decir, que nosotros, para realizar mediciones y comprobaciones al sensor TPS, deberíamos encender primero el auto, esperar que el auto tome una temperatura normal de funcionamiento, luego apagamos el auto, lo pasamos a coeo, es decir, pasamos switch, y luego allí es donde vamos a realizar las mediciones. Esta es la forma correcta de realizar nosotros mediciones de todo tipo de sensores. En este caso, el sensor TPS, la forma correcta es tomar en cuenta estas dos consideraciones. Ahora bien, para nosotros conseguir el rango de operación del sensor TPS es muy sencillo. Simplemente debemos, como indicamos, en la temperatura normal de funcionamiento y con el switch pasado, debemos hacer la medición en el pin 3 del sensor. Ojo, estamos tomando, para efecto de este video, que el pin 1 es el voltaje de referencia, el 2 es la tierra y la 3 es la señal. Generalmente en los sensores el pin 1 es el voltaje de referencia, el pin 3 puede ser la tierra y el voltaje de referencia podría ser el pin número 2. En este caso, para efectos de este vídeo, estamos utilizando esta secuencia. Entonces, a nosotros colocar o tocar o buscar este voltaje en coeo, con la mariposa totalmente cerrada, nos debe dar un voltaje aproximadamente de 0.8 a 1.5. Puede variar. Supongamos que en efecto de esta medición a nosotros nos haya dado 1.2 voltios. Esto es con la mariposa totalmente cerrada. Y si luego nosotros, igual, al estar realizando la medición y tomando el voltaje del pin número 3, nosotros abrimos la mariposa del cuerpo de aceleración, el sensor TPS nos debe arrojar otro voltaje. Si nosotros la abrimos a su máxima abertura, nosotros tendríamos que, con la mariposa totalmente abierta, podríamos alcanzar ese voltaje que nos refleje. Supongamos que obtendríamos 4.5 voltios. Entonces así nosotros ubicaríamos el rango de operación del sensor. Es decir, tendríamos que en este pin con la mariposa totalmente cerrada tendríamos 1.2 voltios, y con la mariposa totalmente abierta tendríamos 4.5 voltios. Ese sería el voltaje de operación, el rango de operación del sensor TPS. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del rango de operación? Recordemos, compañeros, que un sensor TPS es un potenciómetro, ¿correcto? Es un potenciómetro, más o menos tiene este formato, ¿correcto? Que al la mariposa abrirse, él me va a incrementar el voltaje, y al cerrar la mariposa, él se me va a mover en este sentido y me va a poner el voltaje, me va a disminuir el voltaje. A esto es lo que nosotros nos referimos con el voltaje, el rango de operación del sensor. El voltaje que me va a tener del menor
a mayor y de mayor a menor. Es el voltaje en el que él se va a regir. Este es el rango de operación y esta es la manera en que nosotros la vamos a conseguir. Ahora bien, ya que nosotros hemos calculado las tres señales, los tres voltajes que nos va a proporcionar ese sensor TPS, ya nosotros podemos realizar análisis y podemos realizar de esta manera también diagnósticos. Sabemos que la carencia de los 5 voltios o de la tierra me va a ocasionar que el sensor TPS no trabaje de forma correcta. Cuando nosotros veamos en el tema siguiente de diagramas que vamos a reflejar el sensor TPS en esos diagramas y vamos a realizar la carta de diagnóstico, allí vamos a ver de forma íntegra y detallada cómo nosotros vamos a solventar y a ubicar y a solventar la carencia de los 5 voltios y de la tierra con los que va a trabajar el sensor TPS en caso de que carezca de alguno de estas dos señales. Ya que si esta señal de 5 voltios es proporcionada por la computadora, la carencia de esos voltajes nos va a llevar a que nosotros debamos reparar esa carencia de voltaje para que así luego el sensor TPS pueda trabajar de manera normal. Igualmente nos va a pasar con la carencia de una tierra. Pero para efectos de este vídeo, que es el análisis, interpretación del funcionamiento del sensor TPS y la realización de diagnósticos a través del sensor TPS, es muy importante que nosotros nos enfoquemos en lo que es el voltaje de operación del sensor TPS. Supongamos que el voltaje de operación del sensor TPS, que ya nosotros sabemos ubicar, es, supongamos, de 1.5 voltios totalmente cerrada la mariposa y de 4.5 voltios totalmente abierta la mariposa del cuerpo de aceleración. Eso, si nosotros lo podemos ver, ese voltaje nosotros lo podemos medir. Si nosotros lo podemos medir, nosotros lo podemos graficar. Y eso es lo que vamos a hacer acá para a partir de allí realizar diagnósticos. Supongamos que tenemos un voltaje mínimo de 1.5 y un voltaje máximo de 4.5. Ojo, este es un voltaje que nosotros debemos buscar siempre antes de comenzar a realizar cualquier análisis. Conocer el voltaje de operación del sensor. ¿Por qué? Porque como sabemos el sistema OBD2 nos obliga a ver cada auto de manera diferente. Hay autos, dependiendo de la marca, que el rango de operación es al revés, es decir, el voltaje con la mariposa totalmente cerrada es 4.5 voltios y con la mariposa totalmente abierta es 1.5 voltios, es decir, al contrario. Y a medida que aceleramos, en vez de ir subiendo de 1.5 voltios a 4.5, ella me va a disminuir ese voltaje de forma constante de 4.5 voltios a 1.5 voltios. Ahora bien, con un multímetro digital nosotros podemos medir los voltajes de salida del sensor TPS, que no es más que la apertura del grado de la mariposa del cuerpo de aceleración, la transformada en voltaje y enviada a la computadora. Eso es lo que nosotros medimos con el multímetro digital. Ahora bien, todas estas señales pueden ser medidas o graficadas o observadas a través de un escáner automotriz. No es necesario tener un escáner de $2.000, de $3.000 para poder apreciar esta señal. Esta señal nosotros la podemos ver con un simple escáner OBD2 de $100. Porque, como sabemos, el escáner automotriz OBD2 es estandarizado y sus bits, los más importantes, son estandarizados a nivel mundial. Y la señal del sensor TPS es una de esas señales, es uno de esos bits que son universales. Es decir, que nosotros la podemos ver a través de cualquier escáner. No importa que sea un escáner de baja gama, de mediana gama o de alta gama. Siempre lo vamos a ver. Por eso recalcamos siempre de que no es necesariamente indispensable tener equipos costosos para poder realizar diagnósticos. Esta misma señal de voltaje nosotros la podemos ver graficada en un escáner sencillo, igual como la vamos a ver reflejado en un escáner de alta gama de $2.000, $3.000. Ya pues, que continuemos con nuestra explicación. Nosotros esta señal de voltaje la podemos ver reflejada en voltios o en porcentaje de apertura de la mariposa del cuerpo de aceleración. Supongamos que tenemos un voltaje con la mariposa totalmente cerrada
de 1.5 voltios y totalmente abierta de 4.5 voltios. Tendríamos así, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tendríamos 5 voltios, aquí tendríamos 1 voltio. O la podemos ver graficada por el porcentaje de apertura de la mariposa. En este caso tendríamos aquí 0% de apertura y aquí tendríamos 100% de apertura. Esto es lo que nosotros vamos a encontrar en el escáner automotriz. Una representación gráfica o bien sea de valores, y si es gráfica mucho mejor. Casi la mayoría, el 95% de los escáneres traen representaciones gráficas también. La vamos a ver de esta manera, bien sea expresado en voltaje o en porcentaje. Ahora bien, ¿qué esperamos conseguir? Nosotros, a medida que realizamos la medida con el voltaje, sabemos que si vamos abriendo la mariposa, el voltaje nos va a subir de forma proporcional. Es decir, que si tenemos un voltaje con la mariposa totalmente cerrada de 1.5 voltios, a medida que nosotros abrimos la mariposa del cuerpo de aceleración, ese voltaje nos va a ir subiendo de forma constante. De forma constante hasta su tope máximo, que sería 4.5 voltios. Si nosotros mantenemos la apertura de la mariposa y la mantenemos firme, este voltaje también debería de mantenerse constante. Y si nosotros vamos cerrando la mariposa también de forma constante, ese voltaje también nos debe disminuir de forma constante. Esto es lo que nosotros vamos a encontrar a la hora de hacer un análisis de la gráfica de un sensor TPS. Bien sea que el voltaje nos va a ir subiendo de forma constante en aceleración. Al mantenerlo fijo, abierto en una posición, vamos a tener un valor constante de voltaje. Y si nosotros cerramos la mariposa de aceleración, el voltaje, al igual que la mariposa, a medida que se nos va cerrando, nos va a ir disminuyendo ese voltaje. Ojo, voltaje o porcentaje de apertura. Es decir, nosotros podemos ir abriendo la mariposa y el escáner nos puede ir representado, no, está abriendo un 20%, 30%, 40%, 100%. Si la mantenemos totalmente abierta, nos va a decir que todo ese rato va a estar abierta al 100%, y si las vamos cerrando me va a decir 80%, 70%, 60%, 10% de apertura. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar, y partiendo de allí es que nosotros vamos a realizar los análisis y los diagnósticos, sabiendo bien qué es lo que nosotros debemos encontrar. Y esto es lo que nosotros vamos a encontrar. Otra cosa que debemos tener en cuenta y analizar es que si esta es la gráfica que nosotros tenemos de operación del sensor, ¿correcto? Con la mariposa totalmente cerrada, es decir, a un 0% de apertura, sería el ralentí. El ralentí podríamos decir que podría ser 1.5 voltios con la mariposa totalmente cerrada. Entonces la gráfica sería que 1.5 voltios sería constantemente así. Este sería el ralentí, y a medida que vamos abriendo ya no estaría en ralentí, sino que empezamos a acelerar. Allí empezaría a subirnos a nosotros el gráfico de funcionamiento del sensor. Esta es la forma correcta, cómo la gráfica es representada al acelerar, al desacelerar, en ralentí, y cómo se va a mantener constante según la apertura del grado de mariposa del cuerpo de aceleración. Ahora bien, ¿cómo sabemos cuando existe una falla? Si el funcionamiento normal que nosotros esperamos conseguir en aceleración es esta, a medida que nosotros estamos realizando la prueba, es decir, estamos midiendo el voltaje y nosotros estamos abriendo la mariposa y esperamos conseguir que este voltaje o apertura del cuerpo de aceleración vaya subiendo, y nosotros notamos que en esa apertura de la mariposa ese voltaje o apertura nos va a caer y luego vuelve a subir, esto que nosotros estamos observando acá, esta caída, este pico, es lo que nos va a decir a nosotros de que el funcionamiento del sensor no es el correcto. Es decir, es esto lo que nos va a decir a nosotros que el sensor está averiado. Es decir, nosotros vamos a abrir la mariposa, el voltaje nos va a ir subiendo, pero llega un momento en que nosotros estamos subiendo, no hacemos esto, no cerramos la mariposa, no debería de existir esta caída, este pico. Si eso existe, el sensor está averiado. Esto nos puede ocurrir en aceleración o en desaceleración. Si yo estoy desacelerando el sensor, también debería bajar de forma constante. Si yo presento este pico
ese pico tanto en aceleración o en desaceleración me va a indicar a mí de que el sensor TPS está averiado. Cuando nosotros veamos el tema de escáner que sigue, nuestra próxima clase ya nosotros vamos a descifrar qué es lo que nos dice el escáner con sus términos, qué terminología usa el escáner. Este pico se nos va a ver reflejado a nosotros a través de un DTC, específicamente con la palabra performance, es decir, falla en el rendimiento del sensor TPS. Esto es lo que me va a indicar estas caídas, estos picos de voltaje en el funcionamiento del sensor TPS. Otro punto a tomar en cuenta a la hora de realizar las mediciones, en este caso del sensor TPS en particular, para la ubicación o para detectar de forma más precisa estas caídas, estos picos en el voltaje, la forma correcta de hacerlo, ya sabemos que la forma de realizar la medición es en coheo y en la temperatura normal de funcionamiento. Pero para nosotros ubicar de forma más precisa estos picos es recomendable a la hora de hacer la medida y de estar abriendo la mariposa del cuerpo de aceleración y al que la estemos cerrando, darle pequeños golpes al sensor TPS. Ojo, pequeños golpes, recalco, pequeños golpes. A medida que estemos haciendo la prueba, un compañero, un ayudante, X persona le puede dar pequeños golpes al sensor TPS para ver si se me producen estos picos. Esos pequeños golpes vienen reflejados generalmente, o tratamos de representarlo cuando el auto cae en baches o cualquier tipo de movimientos del motor que me pueden originar en el funcionamiento normal del motor estos picos. ¿Qué tratamos de hacer nosotros a la hora de realizar mediciones y comprobaciones? Tratamos de simular el normal funcionamiento del motor expresado de una manera tal que nos permita hacer mediciones. Es decir, nosotros le damos golpecitos para simular en lo mayor posible movimientos del motor, caída en baches, etc. Entonces la forma correcta de ubicar estos picos de voltaje son, como sabemos, medir en coheo, en temperatura normal de funcionamiento y darle pequeños golpes al sensor mientras hacemos estas mediciones. Como sabemos y como recalcamos, estos picos de voltaje, estas caídas, son los que me indican a mí que el sensor TPS está mal. Entonces ya nosotros sabemos que la carencia de voltaje de referencia de la Tierra me van a producir un mal desempeño del sensor TPS y que estas caídas, estos picos, también son los que me van a hablar o me van a reflejar a mí un mal funcionamiento del sensor TPS. En este caso, la solución es reemplazar el sensor TPS. Porque si nosotros tenemos buena alimentación y buena tierra para que el sensor TPS trabaje, debería trabajar correctamente, no de esta forma. Y la carencia de 5 voltios y de tierra no necesariamente me indican que el sensor TPS esté malo, sino que debemos de solventar este problema para luego, partiendo de allí, sí realizar el estudio detallado del funcionamiento del sensor TPS. Otra de las fallas que nos puede dar el sensor TPS es que el sensor TPS esté descalibrado. Que el sensor TPS esté descalibrado le representa al auto un problema muy grave, ya que la computadora va a tomar decisiones en base a esa señal que le envía el sensor. Y si el sensor está enviando una señal que no es la correcta, pues el auto o la computadora hará los ajustes dependiendo a lo que le envía el sensor y no necesariamente va a ser la verdad de lo que está pasando. Detectar si un sensor TPS está descalibrado de una manera muy sencilla, es muy simple. Una de las formas en que podríamos hacerlo buscamos en el escáner automotriz, buscamos el PID de apertura del cuerpo de aceleración, apertura de la mariposa de aceleración. Ella, como sabemos, viene reflejada en porcentaje. Si nosotros, al realizar la medición, como sabemos, lo hacemos en temperatura normal de operación y en coheo, a nosotros pasar switch y ver este valor reflejado en el escáner automotriz, deberíamos ver un ángulo de apertura de la mariposa igual a 0% de apertura. ¿Correcto? Es decir, y repetimos, pasamos switch, buscamos el PID relacionado a la apertura, al grado de apertura de la mariposa del cuerpo de aceleración, y al pasar switch debería estar reflejado esa apertura en 0%. Recordemos que ella abre a medida que el porcentaje del ángulo
va a aumentar a medida que abrimos esa mariposa. Al pasar switch, que no estamos abriendo la mariposa, debería reflejarse en un 0%. Ahora bien, ¿cómo sabemos nosotros que está descalibrado? Si al pasar el switch, si nosotros vemos un valor mínimo de 1% o 5%, ese valor lo que nos va a representar a nosotros es que el auto se nos va a acelerar en ralentí. Es decir, cuando nos llegan los autos al taller y dicen, no, que mi auto está un poco acelerado, es porque si ustedes pasan la llave al switch y buscan este valor, van a observar un 1%, 2%, 3% de grado de apertura de la mariposa. Es eso lo que se busca al graduar la mariposa, que la estamos graduando con algunos autos, traen un tornillito de graduación. Al abrir, al nosotros ir graduando, lo que hacemos es llevar este valor de 1 a 5%, llevarlo a 0%. Así es como eliminamos la pequeña apertura que existe. Pero si nosotros vemos un valor del 97%, por decirles algo, 80%, ya esto nos indica de que el auto o que el TPS está descalibrado. Entonces, ver este valor, un porcentaje de apertura del 97% cuando el auto está en ralentí, es decir, en mínimo, lo que nos indica es que este sensor TPS está descalibrado. Como nosotros sabemos, es casi imposible de que un auto esté totalmente o todo el tiempo con esta apertura del cuerpo de aceleración, es decir, con una apertura de la mariposa de un 97%. Entonces, ¿qué hace la computadora o cuál es su estrategia al ver que está tan abierto la mariposa de cuerpo de aceleración? Corta el pulso de inyección. Es allí donde vienen las fallas, como las que hemos comentado, una falla estratégica, una falla de emergencia, y del por qué. ¿Por qué la computadora asume esta condición de cortar el punto de inyección? Lo asume única y exclusivamente porque considera de que una mariposa de cuerpo de aceleración abierta a un 97% va a representar hasta un peligro de conducción, porque que esté siempre abierto en 97%, ella prefiere cortar el punto de inyección para así obligar a que esta falla sea reparada. Otro de los valores que tenemos que tomar en cuenta, ya no para calibración, sino para tomar en cuenta los cambios que va a sufrir el sensor TPS, cómo los va a reflejar la computadora, y es lo que vamos a ver a continuación, es cómo la computadora, todos los cambios del sensor TPS, nosotros debemos hacer comprobaciones para así darnos cuenta y asegurarnos de que todo lo que ocurre en el sensor TPS la computadora lo va a ver. No vaya a ser de que tengamos ya un problema de eco y que el sensor TPS esté enviando buena señal, pero la computadora no está recibiendo esos cambios y la computadora está enviando estrategias a lo loco, y entonces ya la falla no sería del sensor TPS, sino la falla sería de la eco. Entonces, ya que sabemos todo lo que hay que medir el sensor TPS, cómo vamos a analizar su gráfico, cómo saber si un sensor TPS está descalibrado, ahora vamos a ver cómo la computadora debe recibir todos los cambios que envía el sensor TPS. Entonces ahora vamos a comenzar a estudiar y analizar cómo la computadora va a asumir los cambios del sensor TPS. Pongamos un ejemplo. Supongamos o realicemos una medición, veamos los bits de los datos en vivo de un escáner OBD2 en referencia al funcionamiento del sensor TPS. Relacionemos dos valores. Relacionemos lo que son las RPM y el voltaje del cuerpo de aceleración. Aquí nosotros vamos a ir viendo en ralentí valores aproximados a 850 RPM y el voltaje del cuerpo de aceleración en ralentí supongamos que es 1.5 voltios. Esto es lo que nosotros vamos a observar. Incluso lo podemos ver mediante gráficas. Esto es lo que nosotros vemos. En ralentí un voltaje aproximado de, incluso ya podríamos analizar y sabemos de que el porcentaje de apertura del cuerpo de aceleración en ralentí sería un 0%. ¿Correcto? Y así podemos ir asignando valores, pero para efecto de este estudio y este análisis tomemos estos tres valores. La computadora está viendo esto. La computadora al ver esto sabe de que la mariposa está
totalmente cerrada y que a través de este voltaje ella sabe de que está en ralentí, ¿correcto? Desconectemos el sensor TPS. Al nosotros desconectar el sensor TPS, inmediatamente deberíamos de observar este cambio. Ver aproximadamente 5 voltios, ¿verdad? Este cambio me permite a mí analizar y comprobar que la computadora está reaccionando a los cambios del sensor TPS. Es decir, encendamos el auto, entremos en el escáner, en los datos en vivo y veamos estos valores. A nosotros desconectar el sensor TPS, el voltaje nos debe subir de 1.5 voltios o del valor del rango de operación, que ya sabemos cómo buscarlo, nos debe subir inmediatamente a 5 voltios. Adicional a todo esto, la computadora nos debe de registrar un DTC relacionado a alta temperatura, al voltaje alto de funcionamiento del sensor TPS. Correcto, estas son pruebas que nosotros debemos realizar para determinar la función o que la computadora nos está aplicando estrategias según los cambios del sensor TPS. Esto para determinar de que el fallo viene del sensor TPS que estamos diagnosticando o que el fallo venga de la computadora. También, y como manera de análisis, nosotros podemos ver que al nosotros realizar esta prueba del desconectar el sensor TPS, nuestras RPM se van a mantener. Correcto, incluso el porcentaje de apertura de la mariposa se me va a mantener, lo que nos permite a nosotros realizar el siguiente análisis, que viene relacionado a aquellos autos que llegan a los talleres y dicen de que el auto presenta fallas, pero al desconectar el sensor TPS la falla se quita y luego vienen y reemplazan el sensor TPS porque lo desconectan y las fallas no se solucionan. Fallas que solucionan mucho, fue una falla muy común y relacionada con la válvula YAC. A veces que desconectan la válvula YAC, a veces que desconectan el sensor TPS, y ya hemos visto de que esa no es la solución porque la computadora no trabaja de esta manera. La computadora trabaja a través de estrategias y al nosotros desconectar el sensor TPS, la computadora estratégicamente va a tomar la lectura de otros sensores para compensar esta carencia de voltaje. Puede tomar la lectura del sensor MAF, puede tomar la lectura del sensor MAP y de cualquier otro sensor. Ella va a compensar la falta de esta información a través de su memoria y de la lectura de otros sensores. Es por eso que ella, mediante estos ajustes, va a mantener que el carro, que el auto se estabilice, que ya no presente la falla, y los mecánicos o el cliente va a asumir que la falla está relacionada al sensor TPS porque lo estamos desconectando, y no es así. La mejora en el rendimiento del motor del auto se va a deber única y exclusivamente a estrategias de la computadora al tomar valores de otros sensores para realizar los ajustes necesarios para así mantener el rendimiento óptimo del motor. No porque desconectemos el sensor TPS nos vamos a asumir que la falla está en el sensor TPS y vamos a reemplazar el sensor TPS porque esa no va a ser la solución de la falla. En este caso, estamos viendo de que ante un cambio repentino del sensor TPS, como es desconectarlo, la computadora lo va a ver registrado y nosotros lo vamos a observar por medio del escáner. Vamos a ver cómo la computadora va a ver que esa desconexión de ese sensor se me va a ver reflejado con 5 voltios. Incluso la computadora me va a indicar que existe un DTC relacionado a lectura alta en el rendimiento del sensor TPS. Otra de las comprobaciones que nosotros debemos de realizar, muy particularmente cuando nosotros tenemos un DTC que nos indica voltaje alto, como nosotros sabemos, un voltaje alto, y lo vamos a ver en nuestro próximo tema de escáner, se va a referir a una lectura como si el sensor estuviera desconectado. Entonces, ¿qué comprobación nosotros podríamos hacer? Podríamos hacer la siguiente comprobación. Si nosotros tenemos un diagrama eléctrico del sensor TPS, nosotros sabemos que él tiene 3 cables, y esos 3 cables nos van a representar lo siguiente: una signal rectum, que está representado o quiere decir un voltaje de tierra, una señal de tierra, unos 5 voltios supply, es decir, los 5 voltios que la computadora le va a proporcionar al sensor para que pueda funcionar, y un tercer pin
que es el voltaje de referencia, es decir, ese voltaje que la computadora le está asignando al sensor TPS por medio de un voltaje, y que ese voltaje, y por ese cable es que nos va a salir la señal del sensor. Pero si nosotros lo desconectamos y hacemos las mediciones en estos 3 pines, vamos a encontrar, como ya vimos, una señal de tierra, una señal de 5 voltios y un voltaje de referencia que puede ser o 5 voltios que la computadora esté dando o 0 voltios. Si la computadora nos está dando a nosotros 5 voltios, nosotros la manera de comprobar ese DTC que nos está dando el escáner, es decir, un voltaje alto, sería colocar un cable puente en los pins. Si nos da 5 voltios, ¿verdad? En este pin 2 colocaríamos este cable puente a tierra. Colocaríamos un cable puente allí entre el pin 2 y el pin 1. Y allí la computadora ya nos debería cambiar la condición de voltaje alto a voltaje bajo. Debería darnos un DTC correspondiente a un voltaje bajo. Correcto, esto sería una forma de comprobar ese DTC que nos está dando la computadora, es decir, que la computadora sí está respondiendo a los cambios del sensor TPS. Es decir, si me dice un voltaje alto, un DTC referente a voltaje alto, si yo coloco un cable puente en estos 2 pines, el voltaje me debe cambiar a voltaje bajo. Si por el contrario la computadora no me está dando a través de este pin 5 voltios, sino que me da 0 voltios, la manera sería colocar este cable puente ya no entre los pines 2 y 1, sino que como me está dando un voltaje 0, o me está dando una tierra, lo colocaríamos entre la tierra y los 5 voltios supply, de manera de que aquí debería existir un cambio de ese DTC. Sería una manera de comprobar el DTC. También, para concluir, vamos a ver o a estudiar cuál es la relación de sensores para así poder realizar análisis. En el caso del TPS, como sabemos que los escáneres OBD2 son estandarizados y traen PIDs que son universales. En este caso, en todo escáner OBD2, independientemente de su gama y de su marca, vamos a encontrar las RPM, el PID de las RPM, el PID del TPS y el PID del sensor MAF. Y esto nosotros debemos de conocer su análisis y su estudio. Veamos que si nosotros sabemos que la estamos abriendo la mariposa del cuerpo de aceleración, vamos a tener una señal ascendente. Por lo tanto, este es en referente al TPS. Por lo tanto, las RPM, correcto, por lo tanto las RPM también van a subirme. Y por lo tanto, si yo abro la mariposa y mis RPM están incrementando, el flujo de aire también va a incrementar porque va a entrar más aire, correcto. Entonces, al producirse toda falla en el sistema OBD2, la computadora inmediatamente va a tomar una foto, un capture de todo el sistema. Ese capture nosotros lo podemos ver en los datos congelados, en la función del dato congelado de todo escáner automotriz. Entonces, ¿para qué es importante conocer con qué sensores está relacionado? Ya que si al momento de producirse del DTC y la computadora tomar esa fotografía de todo el sistema, nosotros observamos de que el auto está a 4500 RPM, correcto, y que tenemos un flujo de aire alto, es decir, que se me lo represente en voltaje en 4.7 voltios, esa señal, ese voltaje está representado como que en 4.7 en una señal máxima, es decir, el auto está a altas RPM y está entrando mucho aire, y la señal del sensor TPS me está diciendo que está descendiente, es decir, que está a 0.5 voltios, por decirles algo. Es decir, no hay una relación entre el aumento de RPM en el aumento de flujo de aire, no está proporcionalmente relacionado con el aumento del voltaje, sino que hay una caída de voltaje. Esta captura, este análisis nosotros lo podemos realizar en los datos congelados, y partir de allí, de ese análisis, de esa fotografía, ya nosotros sabemos cómo se va a comportar la señal del sensor TPS en proporción a las RPM y al flujo de aire. Ya nosotros, partiendo de allí, también podemos realizar análisis en comparar las señales de varios sensores. De esta manera damos por concluido el estudio y el análisis del sensor TPS. De esta manera vamos a estudiar detalle a detalle todos los sensores y todos los componentes del sistema OBD2, ya
vamos a realizar análisis profundo. Ya los invito a que ustedes vayan a un auto y tomen en cuenta todas estas mediciones, las realicen en el auto para que así puedan tener pericia y a realizar análisis. Nosotros vamos a hacer estudios de campo, análisis de campo, pero no vamos a ir a probar o a medir un sensor TPS porque la forma es muy sencilla, sino que vamos a buscar fallas complejas donde involucren la medición